Compañero Pedro, compañero secretario general, bienvenido. Gracias por venir a la región de Murcia, gracias por venir a Cartagena. Tu presencia es para nosotros hoy un espaldarazo, nos da ánimos y fuerza para hacer un buen congreso. Pero sobre todo, te agradecemos que vengas en un día tan especial como hoy. Sabemos que es un esfuerzo importantísimo desplazarte y venir hoy a Cartagena con todo el acontecer nacional de política nacional que tenemos, solo para poder compartir con nosotros unas palabras de ánimo y para darnos aliento. Unas palabras de ánimo y aliento que te invito a pronunciar a los delegados. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Gracias al presidente del Congreso. Gracias a todos y a todas los delegados y delegadas que nos acompañáis en un día importante para el socialismo de Murcia. Me gustaría que las primeras palabras fueran de reconocimiento, de agradecimiento y de enhorabuena a la militancia de base que con su voto decidió ser protagonista de la renovación del liderazgo del Partido Socialista en la región de Murcia. Quiero también porque, en fin, es la segunda vez que soy elegido secretario general, pero hubo una primera y compartí camino, debate, proyecto con un buen socialista, un socialista de pro que quiere a esta región y al cual quiero agradecer también en este inicio de mi intervención con unas palabras de cariño y de reconocimiento el trabajo leal que tuvo siempre con la Ejecutiva Federal y es al secretario general saliente, a Rafa, gracias por tu trabajo y también al conjunto de la Ejecutiva Regional. Quiero también agradecer en este turno de agradecimientos y en el inicio de mi intervención a los dos candidatos que concurrieron también al proceso de primarias junto con Diego, a Lucas y a María, por el extraordinario ejemplo que han dado en este proceso de primarias. Gracias, compañeros y compañeras, por ese proceso de primarias. Y con los agradecimientos también las felicidades, las enhorabuenas a un buen compañero, a Diego, por su elección como secretario general del Partido Socialista de la región de Murcia. ¿Sabes que me vas a tener a tu lado? En ese cambio necesario que necesita la región de Murcia. Mirad, Murcia tiene sed de cambio, eso es evidente. Y Murcia necesita un gobierno que se moje por los murcianos y por las murcianas. Y eso solamente lo puede hacer el Partido Socialista Obrero Español. Porque si algo ha quedado claro durante estas últimas semanas, estos últimos meses que hemos visto, en fin, que la política murciana copaba buena parte de los medios de comunicación públicos nacionales, es el agotamiento, si es que alguna vez tuvo un proyecto político del Partido Popular en la región de Murcia. Mirad, tiene sed de cambio Murcia porque es evidente que no podemos tolerar mucho más tiempo el grado de corrupción al que ha llevado, por cierto, el Partido Popular, las administraciones autonómicas o administraciones locales como esta, la de Cartagena, donde la exalcaldesa del Partido Popular y diputada también del Partido Popular en las Cortes Nacionales ha sido imputada como consecuencia de los casos de corrupción que han sido denunciados por el Partido Socialista de la región de Murcia y que quiero también reivindicar. Porque ha sido la oposición del Partido Socialista quien ha denunciado esos casos de corrupción y la exigencia de la regeneración democrática en esta región. Pero también hemos visto al Partido Socialista, y lo vemos siempre, denunciando inversiones que son muy necesarias para la región de Murcia, para todos los ciudadanos y ciudadanas de esta región de Murcia, como es la llegada al AVE, pero también la denuncia de que esa llegada al AVE lo que no haga sea partir en dos a la ciudad de Murcia. También ahí está el Partido Socialista. Como lo está
en la denuncia y en el rescate para que nunca sean olvidadas las familias damnificadas por los recortes a las energías renovables y, sobre todo, a la energía fotovoltaica como consecuencia del abandono al que le está sometiendo el Gobierno de España. O como lo están los regantes o los agricultores, que necesitan de un Gobierno de España que ponga encima de la mesa una política de aguas que sea sensible también con las necesidades y las demandas de los agricultores en Murcia. O como lo está, yo que soy vecino de estas tierras cuando vengo a disfrutar con mi familia del verano, como lo está la necesidad de recuperar, de regenerar, de rehabilitar el Mar Menor, que es una de las joyas de Murcia y que solamente un Gobierno socialista va a poder liderar tanto en España como en Murcia. Así que, compañeros y compañeras, Diego, me vas a tener a tu lado, vais a tener la próxima Ejecutiva Regional al lado a la Ejecutiva Federal para que el próximo 2019 se haga el cambio necesario que la región de Murcia necesita. Y mirad, compañeros, Murcia fue el pasado 21 de mayo una de las regiones que más apostó por alumbrar con el voto, que más apostó por alumbrar ese nuevo Partido Socialista. Y yo os decía entonces que ese nuevo Partido Socialista lo que iba a hacer, entre otras cosas, era reivindicar y hacer suyo el legado de lo mejor de la tradición del Partido Socialista Obrero Español, que no es otra cosa que no tener miedo al cambio, que es el liderar el cambio, que ser la vanguardia de ese cambio que produzca las grandes transformaciones sociales que necesita nuestro país. Por eso, me gustaría deciros que tanto en Murcia como en el conjunto de España, hoy la nueva socialdemocracia del Partido Socialista es más necesaria que nunca. Porque si algo ha quedado claro, es que España es un país en cambio. Y mirad, no hace falta irse muy lejos para saber exactamente cuáles son los grandes desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad, no solamente en Murcia, en España, sino en el conjunto de las sociedades contemporáneas del siglo XXI. Ahí está la desigualdad. Una desigualdad rampante, que no solamente se ve, se vive, se toca entre continentes, entre países. Aquí en Murcia lo sabéis muy bien porque estáis a orillas del Mediterráneo y por supuesto, estáis sensibilizados con la dramática situación que viven muchísimos seres humanos que huyen de la crisis, de la guerra civil, de las dictaduras en Libia, en Siria y en otros tantos lugares y que, por supuesto, nosotros desde aquí les enviamos un abrazo y diciendo que España, por supuesto, es un país solidario que va a denunciar siempre al Gobierno de España por no cumplir con sus obligaciones. Pero os decía, esa desigualdad no solamente se vive entre países, sino que se vive en nuestras ciudades, en nuestras calles, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, en el conjunto de España y a la cual tenemos que hacer referencia y tenemos también que poner en marcha políticas para reducirla. Y al igual que la desigualdad está el reto del cambio climático. Está el reto de la digitalización, de la robotización de la economía, que por supuesto va a crear nuevos puestos de trabajo, pero va a poner en riesgo otros puestos de trabajo y que en consecuencia va a hacer que buena parte del pensamiento socialdemócrata del siglo XXI tenga que ver exactamente cómo medir ese impacto de la digitalización de la economía, su impacto en el empleo y cómo vamos a volver a definir el trabajo en el empleo en el siglo XXI. Por tanto, desigualdad, cambio climático, robotización, digitalización de la economía, o el envejecimiento de la población, que por supuesto es como consecuencia del grado de desarrollo extraordinario que España ha logrado durante estos últimos 40 años, pero que en su vez plantea una crisis de sostenibilidad financiera de buena parte de los pilares fundamentales del estado del bienestar que caracterizan al Partido Socialista, porque fuimos nosotros los arquitectos de ese estado del bienestar, como es el sistema público de pensiones o como es también nuestro sistema de sanidad. Quiero deciros, compañeros y compañeras, que todos estos desafíos, que son desafíos que no obedecen a fronteras, que son desafíos que perfectamente en función de cuál sea la respuesta que le demos desde los poderes públicos, ya sea el local, ya sea el autonómico, ya sea el europeo o también el nacional, vamos a hacer que esos retos, que esos desafíos se puedan convertir en oportunidades o, si no, también se pueden convertir en frenos al progreso social que siempre ha caracterizado a sociedades gobernadas por la socialdemocracia. Por eso os decía, compañeros y compañeras, que hoy es más importante que nunca reivindicar la nueva socialdemocracia en España, porque es esa fuerza tranquila que puede provocar un cambio necesario, un cambio seguro, en el cual se sientan concernidos y también interpelados el conjunto de ONGs, de sociedad civil, el conjunto de instituciones, de políticos, el conjunto del país,
para hacer frente a esos desafíos, convertirlos en oportunidades y, como consecuencia de todo ello, convertirlos en factores de progreso social para nuestros hijos y nuestros nietos y nuestras nietas. Esta es la clave, el desafío que afronta, compañeros y compañeras, la socialdemocracia. Y a eso vais a estar interpelados en los debates que vais a tener esta tarde en las comisiones de trabajo como consecuencia de este Congreso. Mirad, compañeros y compañeras, yo estoy convencido de que el Partido Socialista está llamado otra vez a gobernar España. Está llamado a gobernar España. Porque estoy convencido, compañeros y compañeras, de que en esta época de interrogantes, de incógnitas, los españoles y españolas van a volver a mirar a aquel partido que supo aunar muchas voluntades para hacer del progreso social uno de sus elementos principales. Lo hicimos en el pasado y lo volveremos a hacer en el futuro. Si uno echa la vista atrás, compañeros y compañeras, y reflexiona, y creo que este es un momento en el que tenemos que reflexionar porque estamos en un momento trascendental, no solamente para la vida política española, sino también para lo que pueda suceder de aquí a unos años en la sociedad española y en la sociedad europea. Si uno echa la vista atrás, ¿qué es lo que caracterizó a la socialdemocracia en España desde el 82, es decir, desde la gran victoria de Felipe González en las elecciones generales de 1982? A mi juicio fue el que nosotros pusimos en pie un contrato social, el que nosotros pusimos en pie una red de seguridades que hizo que la clase media y trabajadora pudiera mirar al horizonte del futuro con tranquilidad, con calma, con optimismo, sabiendo que el futuro de sus hijos y sus hijas iba a ser mejor que el suyo, y eso es ahora mismo lo que está puesto en cuestión. Entonces, en 1982, compañeros y compañeras, dijimos que la economía de mercado había que ponerle un adjetivo nuevo, y era el de la economía social de mercado. Y eso significaba la intervención del Estado. Eso significaba el que los sueldos de los trabajadores y trabajadoras fuera muchísimo mejor, el que los trabajadores y trabajadoras tuvieran un empleo digno, con un sueldo digno con el que poder llegar a fin de mes y atender a las necesidades de sus familiares. Eso significaba también, compañeros y compañeras, que pagábamos impuestos y que con esos impuestos íbamos a poder financiar un estado del bienestar potente, fuerte, que garantizara la movilidad social y que cualquier persona, con independencia del origen familiar, pudiera acceder y tener todas las oportunidades que sus capacidades y sus potencialidades le permitieran. Un estado del bienestar con una sanidad, con una dependencia, con una educación, con unos servicios sociales dignos para una sociedad digna como es la sociedad española. También hablábamos entonces de una democracia representativa, donde con todas las limitaciones hubiera una separación de poderes entre el Estado de Derecho y también lo que es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y es verdad que entonces sí que se canalizaron muchas voces de la sociedad española. De manera imperfecta, sí, pero se canalizaron. Y finalmente teníamos una Constitución española que significó la materialización de todos esos principios, valores, derechos, libertades, oportunidades, por los cuales luchó la sociedad española durante la larga noche franquista y que se vieron alumbrados en 1978. Es verdad que la crisis económica que vivimos en 2008 como consecuencia de la gran recesión que se sufrió con particular intensidad en las economías europeas, lo que ha hecho ha sido borrar ese contrato social, lo que ha hecho ha sido volar esa red de seguridades que puso en pie la socialdemocracia. Y no solamente ha sido la gran recesión, sino que también ha sido la política conservadora que durante estos últimos años ha regido España y también buena parte de la Unión Europea. Hoy, compañeros y compañeras, si los españoles algo tienen claro, es que tendremos una economía de mercado, pero no tenemos una economía social de mercado. Hoy los trabajadores y trabajadoras ven que la recuperación económica va por un lado, pero que el progreso social, es decir, sus sueldos y digamos, derechos laborales, van por otro bien distinto. Hoy hemos visto cómo el Gobierno de España lo que ha hecho ha sido imponer una reforma laboral que, por supuesto, nosotros vamos a derogar en cuanto entremos en el Gobierno. Hoy hemos visto, compañeros y compañeras, cómo se consolida la desigualdad laboral entre hombres y mujeres, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, y que, por supuesto, nosotros vamos a poner, digamos, solución en cuanto entremos al Gobierno, aprobando una legislación por la igualdad salarial entre hombres y mujeres. En definitiva, compañeros y compañeras, lo que os digo en esta reflexión es que esa economía social y de mercado, si algo hizo la derecha fue borrarlo de social y dejarlo solamente en una economía de mercado. Yo siempre me acuerdo de lo que dijo el ministro de Economía, de que el rescate bancario no iba a costar un céntimo de euro a los contribuyentes españoles y ya vamos pagando 40.000 millones de euros como consecuencia de la inacción del Gobierno del Partido Popular.
¿Y qué decir del estado del bienestar? Un estado del bienestar que está en franco deterioro, está en franco retroceso como consecuencia de un sistema fiscal que privilegia las rentas de capital por encima de las rentas del trabajo, que simplemente hace que el sistema público de pensiones vaya aguantando año a año como consecuencia de esa reforma laboral y como consecuencia de la devaluación salarial en los trabajadores y trabajadoras, de un déficit que lo hace insostenible y que pone en serio riesgo la solidaridad intergeneracional, que es uno de los principales valores de la socialdemocracia en nuestro país. ¿Qué decir también de la democracia? Ahí está el 15M, que se manifestó en muchas plazas de nuestro país, singularmente en la Puerta del Sol, diciendo que la política no les representaba a muchísimos jóvenes y no tan jóvenes, y tenían razón. Hay una demanda de regeneración democrática insatisfecha. Y yo lo dije el día que fui elegido secretario general formalmente en el Congreso de junio y lo digo hoy aquí en Murcia, esa demanda de regeneración democrática será satisfecha. Ese es el compromiso que tenemos con las generaciones jóvenes de renovar nuestra democracia en cuanto entremos en el gobierno. Y nuestra Constitución, la Constitución de 1978, ¿una Constitución imperfecta? Por supuesto que sí. ¿Una Constitución que necesita mejoras? Claro que sí. Las venimos diciendo y defendiendo los socialistas desde hace mucho tiempo, pero una Constitución, compañeros y compañeras, que ha logrado 40 años de democracia y de descentralización política en nuestro país y que los socialistas defenderemos. Me vais a permitir que haga una reflexión sobre la Constitución española del 78 en un día tan singular para la historia de la Constitución y también para el país como hoy. Mirad, compañeros, si algo hemos aprendido a lo largo de nuestra historia es que la democracia en nuestro país y la descentralización política de muchas competencias hacia entes autonómicos o hacia entes locales siempre han ido de la mano. Siempre en la Segunda República o incluso también en la Primera República, pero también a partir de 1978, el gran acierto de la Constitución y de los padres de esa Constitución fue precisamente el de saber combinar descentralización política con democracia. Porque se entendió entonces que ambos conceptos iban de la mano, que tan importante era la democracia como para consolidar esa democracia teníamos que asimilar en nuestro ordenamiento constitucional la diversidad enorme, enriquecedora de nuestro país. Pues bien, eso ha hecho que en una región singular para nuestro país como es Cataluña, durante estos últimos 40 años, Cataluña haya disfrutado de un autogobierno sin parangón en la historia política y social de Cataluña. En ámbitos tan sensibles para una sociedad tan apegada a su autogobierno como es la política cultural, la política lingüística, la política fiscal, la política educativa, la Constitución de 1978 reivindicó para sí misma muchas de esas competencias largamente demandadas por la sociedad catalana. Yo recuerdo, no por mi parte, pero yo recuerdo a mis abuelos, a mis abuelas, a mi padre y a mi madre decir aquello de libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Y muchos de vosotros también, estoy convencido, lo proclamabais en las manifestaciones que se hicieron en Murcia, estoy convencido, en Cartagena, a favor de esa Constitución de 1978. Y cuando hablábamos precisamente del Estatuto de Autonomía, hablábamos del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Pues bien, en estos 40 años ha habido un proceso de descentralización que ha hecho que Cataluña sea una de las regiones que disfrute del mayor autogobierno, no solamente en España, sino en el conjunto de Europa. Y eso es lo que el secesionismo quiere quebrar de manera unilateral, rompiendo con el Estatuto de Autonomía de Cataluña y rompiendo también con la Constitución de 1978, que fue proclamada y votada mayoritariamente por la sociedad catalana cuando fue llamada a su refrendo. Por eso, lo que os quiero trasladar es que el secesionismo es el Brexit de Cataluña y que, en consecuencia, el Partido Socialista, que si echa la vista atrás y mira 1978, es el único partido de los 4, digamos, partidos que ahora mismo rigen la política nacional que existe desde entonces y que fue uno de los principales arquitectos de la Constitución de 1978, pues bien, el Partido Socialista se enfrenta a una disyuntiva. Se enfrenta a la disyuntiva de elegir entre dos opciones. Una opción es dar la espalda a España, prolongar esta agonía en Cataluña, que lo único que hace es fracturar la convivencia en Cataluña, inestabilizar absolutamente lo que es la política y la economía en Cataluña, fracturar la convivencia en Cataluña,
poner en riesgo muchos puestos de trabajo de personas que son vulnerables, que no tienen recursos y por los cuales nosotros existimos como socialdemocracia? Esa es una opción. O la segunda opción, saber que la mejor forma de defender la Constitución es poner freno a cualquier quiebra unilateral de nuestra convivencia y de nuestro ordenamiento constitucional. ¿Y sabéis qué? Que en esa doble opción, en esa disyuntiva entre una cosa y la otra, el Partido Socialista opta por la segunda. El Partido Socialista opta por defender la Constitución. Opta por defender la Constitución. ¿Eso significa, compañeros y compañeras, que no queremos dialogar? Por supuesto que sí. Diálogo el que sea necesario, pero siempre dialogando sobre cómo unirnos, nunca sobre cómo rompernos. Y compañeros y compañeras, cuando yo escucho por parte del secesionismo decir aquello de que, en fin, de que ellos están abiertos al diálogo, no deja de llamarme la atención que llamen al diálogo aquellos que tienen cerrado el Parlamento de Cataluña y que se niegan a venir al Congreso de los Diputados a hablar sobre la evaluación de nuestro modelo territorial y a hablar también sobre la reforma constitucional. Por tanto, diálogo sí, pero un diálogo sincero, un diálogo sobre cómo unirnos, nunca sobre cómo rompernos. Y compañeros y compañeras, mirad, hay otra izquierda que dice que es que nosotros somos el Partido Popular, ¿no? Me lo dicen a mí aquellos que votaron en contra de mi investidura para ser presidente del Gobierno, ¿no? Y dejaron a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Pero bueno, son cosas de la política. Son cosas de la política. Pero mirad una cosa. El Partido Socialista y el Partido Popular tienen profundas discrepancias sobre lo que representa España. Profundas discrepancias. Para el Partido Popular, España es una nación, o mejor dicho, es la nación en la que vivimos. Y para el Partido Socialista es la nación en la que queremos vivir. Por tanto, discrepancias con el Partido Popular sobre lo que es España y debe ser España, va a haber muchas. Pero discrepancias sobre la integridad territorial de España, ninguna. Y eso sería bueno, que lo convendría también esa izquierda. Porque, compañeros y compañeras, ¿quién va a pagar la factura de esta fractura que está liderando el independentismo en Cataluña? Desde luego no va a ser la aristocracia secesionista que ahora mismo está rigiendo y liderando las instituciones catalanas. Van a ser precisamente aquellos colectivos más vulnerables sin ningún recurso y aquellos trabajadores y trabajadoras que van a ver vulnerados sus derechos como consecuencia de la fuga de empresas producto de esa inestabilidad jurídica, económica y social que está provocando el secesionismo en Cataluña. Y nosotros, la izquierda de gobierno que representa el Partido Socialista, si existimos es precisamente para defender a aquellos que no tienen recursos, para defender a aquellos trabajadores y trabajadoras que están viendo cómo sus empresas se fugan de Cataluña. Por eso, yo les digo a esos colectivos de izquierdas que lo piensen bien, que lo reflexionen bien, porque el secesionismo nada tiene que ver con la izquierda. ¿Qué es de izquierdas exactamente? ¿Poner urnas pero sin ningún tipo de garantías? En un país que ha sufrido durante 40 años una dictadura, no se puede banalizar la democracia como está haciendo el secesionismo. Es de izquierdas, compañeros y compañeras, defender a un colectivo que lo que está haciendo es proclamar la independencia como consecuencia de una insolidaridad con otras regiones de España por el mero hecho de que pagan más recursos de lo que deberían pagar como consecuencia de su integración en España. Es de izquierdas el defender al secesionismo que lo que está provocando es una fuga de empresas y dejando en bastante riesgo la pérdida de puestos de trabajo de muchísimos catalanes y catalanas. Compañeros y compañeras, yo no atisbo a ver ninguna bandera de izquierdas en la causa secesionista. Ninguna. Y hay un elemento también importante, porque ahora se está hablando mucho por parte del secesionismo y también por parte de estos colectivos de izquierdas que defienden en buena medida la causa secesionista, que hay que buscar una mediación, ¿no?, internacional, europea. Mirad, compañeros y compañeras, os voy a decir algo que me parece muy importante, porque lo que está ocurriendo en Cataluña nada tiene que ver
con la falta de pericia por parte de los españoles y españolas y de sus políticos y sus instituciones y de nuestro Estado social y democrático de derecho para resolver crisis. Hemos resuelto crisis muy profundas, muy graves a lo largo de nuestra historia durante estos últimos 40 años de democracia. Pero tenéis que ser conscientes de que lo que está ocurriendo en Cataluña es un debate contemporáneo. Es un debate que está abordando buena parte de las democracias en otros lugares de Europa. En el Reino Unido, en Hungría, en Polonia, en Alemania, en Francia, en Austria. Hay movimientos regresivos, reaccionarios, que lo que están haciendo es recortar derechos, libertades y deteriorar nuestra democracia. Por eso, compañeros y compañeras, nosotros lo que estamos haciendo en Cataluña precisamente es defender los valores democráticos europeos. Estamos defendiendo los principios europeos y por eso las instituciones comunitarias lo que están haciendo es defender la posición del Estado social y democrático de derecho en nuestro país. Os decía, amigos y amigas, que el debate sobre España va a ser un debate que va a inundar en buena medida la política durante los próximos meses y los próximos años. Y creo que es un debate sugerente para la izquierda, para una izquierda de gobierno como la nuestra. Creo que es importante el que nosotros discrepemos y planteemos a la sociedad murciana, a la sociedad española, el que tenemos otra forma de ver España. Antes os decía que para nosotros España es una nación, o mejor dicho, la nación en la que nos gustaría vivir, en la que queremos vivir. Y para el Partido Popular es la España en la que vivimos. Y en ese sentido, creo, compañeros y compañeras, que nos faltan, o mejor dicho, nos sobran argumentos, nos faltan a la derecha para defender otra España completamente distinta a la que está defendiendo el Partido Popular. Una España de derechos, de derechos. Antes os hablaba de esa red de seguridades, de la gran desigualdad que se ha provocado como consecuencia de las políticas conservadoras producto de la gran recesión. Y por eso, por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho ha sido secundar a los agentes sociales, a los sindicatos, para que el Gobierno anime a los empresarios a una subida de los sueldos de los trabajadores y trabajadoras el próximo año del 2,5% y durante los próximos años hasta el 2021 del 3%, porque lo que queremos es defender un reparto equitativo de la riqueza. Porque en nuestro país no puede haber un crecimiento mientras los trabajadores sean pobres. Mientras los trabajadores sean pobres. El otro día salieron unos datos muy dramáticos, muy preocupantes sobre la realidad socioeconómica de nuestro país. El 62% de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país tiene dificultades para poder llegar a fin de mes. Hay más de 10 millones de españoles y españolas que sufren riesgo de pobreza. Por eso tenemos que alumbrar un pacto de rentas en nuestro país, como también tenemos que exigirle al Gobierno de España, y lo estamos haciendo, el subir el salario mínimo interprofesional a los 1.000 euros antes de que llegue 2020. Y ese también va a ser un compromiso del Partido Socialista en cuanto entremos en el Gobierno de España. Veo aquí compañeros y compañeras jubilados que estaréis alarmados como consecuencia de que en enero se va a poner en marcha el factor de sostenibilidad del Partido Popular en esa contrarreforma que hizo de nuestro sistema público de pensiones y que en un escenario inflacionista como en el que estamos, pues probablemente lo que va a significar es una mayor merma del poder adquisitivo de las pensiones. Bueno, quiero deciros que nosotros vamos a trabajar fuerte, duro, junto con los agentes sociales para reconstruir ese Pacto de Toledo y hacer, compañeros y compañeras, que se garanticen unas pensiones dignas, que al menos tengan el mismo poder adquisitivo que la evolución de nuestra inflación anual y que, por supuesto, abra un debate serio, riguroso, solvente, sobre cómo hacer que el déficit de la seguridad social se reduzca. Y en ese sentido, no solamente queremos derogar la reforma laboral, sino que también lo que queremos hacer es abrir el debate sobre una reforma fiscal que lo que haga sea también crear nuevos cauces de financiación para la sostenibilidad del sistema público de pensiones. ¿Eso qué va a significar? ¿Que los contribuyentes, es decir, la clase media y trabajadora, va a tener que pagar más impuestos? No. Vamos a hacer lo mismo que se hace en Dinamarca o que se hace en Francia. Es decir, que las grandes corporaciones, los grandes patrimonios empiecen a pagar dinero, el dinero que deben a las arcas públicas y podamos sostener el sistema público de pensiones. Y vamos a defender también unas prestaciones dignas durante los años que les resten a los trabajadores y trabajadoras para poder encontrar un puesto de trabajo o que lleguen a la jubilación
Y me estoy refiriendo sobre todo a aquellos desempleados de más de 45 años que ahora mismo no tienen ningún tipo de prestación, a los cuales, por cierto, el Gobierno de España les recortó a la cotización a la Seguridad Social, que les permitía al menos garantizar una pensión digna cuando se jubilaran y que, por supuesto, nosotros vamos a recuperar y vamos a instar en el Congreso de los Diputados a que el Gobierno lo recupere. Pero, compañeros, hay que hacer muchas cosas. Hay, por supuesto, que hacer de nuestro país una España de derechos, de oportunidades, como os decía antes, pero también de libertades. Yo creo que si algo ha reconocido la sociedad española en su conjunto de la aportación histórica que ha hecho el Partido Socialista Obrero Español a nuestra sociedad, es la conquista de nuevas libertades. Y ahí tenemos un campo por explorar. Tenemos, y lo hemos dicho además en el Congreso de los Diputados, que modificar nuestra ley de memoria histórica, entre otras cuestiones, para que haya recursos económicos y que los familiares puedan desenterrar a muchos de sus familiares que están muertos y que están en cunetas enterrados. Tenemos también, como os decía antes, que aprobar una ley de igualdad laboral y salarial para las mujeres, una ley de conciliación de la vida laboral, personal y familiar, no solamente para las mujeres, sino también para los hombres, porque todo eso también nos concierne, sobre todo nos concierne a los hombres. Y también, compañeros y compañeras, tenemos, y ese es el compromiso que he asumido con Izquierda Unida, tenemos que presentar más pronto que tarde una ley de eutanasia en nuestro país, porque creo que es un debate que tenemos que abrir en nuestro país de manera rigurosa, serena, pero solvente. Y, por supuesto, la convivencia. La convivencia. Y la convivencia significa la concordia de todos los pueblos de España. Y quiero deciros, compañeros y compañeras, que desde luego en el debate que se va a suscitar en el Congreso de los Diputados a propósito de la evaluación de nuestro modelo territorial, nosotros vamos a defender una reforma de la Constitución que permita conjugar perfectamente, como lo hemos hecho siempre los socialistas cada vez que hemos gobernado, la diversidad territorial con la igualdad económica y social del conjunto de ciudadanos y ciudadanas con independencia del territorio en el que vivan. Por tanto, compañeros y compañeras, una España de derechos, una España de libertades y una España de oportunidades y de convivencia. A eso está llamado la socialdemocracia en el nuevo siglo. Mirad, compañeros y compañeras, no somos un partido más. Somos el Partido Socialista Obrero Español. El partido que más ha hecho por el cambio y la transformación en España y el partido que más puede hacer por un país al que nunca le hemos fallado en los momentos decisivos de nuestra historia. Para muchos otros, lo más fácil sería no asumir ningún tipo de responsabilidades, es lo que están haciendo, o sumarse a las consignas que reducen a un par de tópicos y a 3 frases lo que por naturaleza es complejo y además incumbe al sentido de Estado que sí que tiene el Partido Socialista. Para nosotros y nosotras, los socialistas, la única alternativa en este momento decisivo es la defensa del Estado social y democrático de derecho, frente a quienes con sus actos y sus palabras van a terminar dañando a los más indefensos, a los más vulnerables, a los trabajadores y trabajadoras y a la clase media trabajadora en Cataluña. Así que, compañeros y compañeras, lo único que os puedo decir para terminar es que nosotros somos la izquierda de gobierno. Ejercemos una oposición de Estado que es, por cierto, la que está y a la que los españoles esperan. Por tanto, compañeros y compañeras, os pido unidad, os pido convicción y os pido un buen congreso que sin duda alguna agradecerán el conjunto de murcianos y murcianas. Buen congreso, compañeros.